Adcontrollers, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de gestión financiera para la industria de la construcción. Soy la ingeniero Catherine Ríos y vamos a estar trabajando en el módulo número 5 de este curso genial para la industria de la construcción. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, también medular, para el control del proyecto, para el control postcontrato, todo lo que tenga que ver con el manejo de flujo de fondos en construcción y desarrollo inmobiliario. Como ven, acá podemos ya entrar a temas más mm, natos del tema financiero. Así que les doy la bienvenida y vamos a comenzar con el tema número 1, que es la clave del éxito en los proyectos de construcción o desarrollo inmobiliario, que es el flujo de caja. Cuando terminemos esta clase, todos ustedes van a poder comprender cómo gestionar el dinero, digamos, y por qué la importancia del flujo de caja dentro de la industria de la construcción, qué implicaciones hay si no tenemos un flujo de caja sano, qué no debemos de hacer con nuestro flujo de caja, cómo podemos identificar qué corresponde a qué centro de costo, a qué proyecto y cómo llevar una buena relación con el dinero con respecto al manejo de los proyectos. Si nosotros tenemos una definición del flujo de fondos de caja, en contabilidad esto se conoce como ingresos menos gastos es igual a capital, es lo que tienes de fondos. Sin embargo, yo lo definiría como lo que es el registro detallado de los ingresos y los egresos a lo largo del tiempo y es el elemento financiero más crítico, ya que sin esto puede llevarte a una mala administración y puede generar que se detenga el proyecto, haya sobrecostos imprevistos y una pérdida en la rentabilidad. Así que quédate hasta el final de esta clase porque vamos a ayudarte a cómo gestionar correctamente el flujo de fondos de cada uno de tus proyectos. El impacto del flujo de fondos creo que no lo dimensionamos nosotros como constructores o desarrolladores muchas veces porque nos enfocamos muchas veces a la parte técnica. Sin embargo, cuando nosotros ya estamos en un nivel más ejecutivo, más estratégico, más financiero, más incluso de CEOs dentro de la empresa, esta parte de acá es fundamental ya que tiene un impacto eh, impresionante en un proyecto, ya que el impacto que puede llegar a tener es o soy muy rentable o el proyecto se me convierte en un problema. ¿Cómo es que puede generarse esto? Vamos hacia allá. Tenemos dos casos, tenemos el ejemplo de la constructora o tenemos el ejemplo de la desarrolladora inmobiliaria. En una empresa constructora se gana la licitación para construir un complejo de departamentos. Los costos iniciales superan los ingresos previstos en los primeros 6 meses. La empresa utiliza el dinero de otro proyecto para cubrir los gastos y como resultado ambos proyectos se atrasan y aumentan los costos financieros por préstamos en emergencia. No se queda ahí el problema, realmente esa es una partecita del problema que yo les puedo asegurar que pasa y pasa muy seguido. El tema es que los constructores, hablando específicamente de este subnicho de mercado, los constructores toman dinero de los diferentes proyectos que tienen. Todo llega a una cuenta bancaria consolidada y entonces primero no saben distinguir qué le corresponde a qué proyecto. Entonces es muy fácil para ellos ver que tienen una cuenta bancaria consolidada y comienzan a distribuir entre los proyectos con respecto a las prioridades que tengan o a las necesidades que tenga cada proyecto. Adicionalmente, si se hace esto, que utilizo el dinero de la cuenta consolidada, yo no sé qué le correspondía al proyecto A y lo utilicé para el proyecto B. Segundo problema. Tercer problema que me genera, que cuando yo quiero sacar cuál es la rentabilidad real del proyecto A, ya no lo sé porque tomé mucho dinero para el proyecto B, C, D, etcétera. Y entonces me perdí yo en esos préstamos que se hicieron interproyectos.
¿Qué genera esto? Que nosotros no tengamos ni control, ni tengamos tampoco información de cuál es el proyecto que está siendo exitoso, cuál es el proyecto que está siendo problemático. Entonces, este tipo de cosas se corrigen cuando nosotros manejamos un flujo de caja por centro de costos, un flujo de caja por proyecto, y que no necesariamente es un problema si tenemos una cuenta bancaria consolidada, siempre y cuando podamos llegar a identificar qué le corresponde a cada centro de costos. Y también tener identificado perfectamente cuáles son esos préstamos que se han tomado de cada uno de los proyectos para que podamos identificar correctamente cuál es la rentabilidad que le corresponde a cada uno de ellos. Acá tenemos un ejemplo de una desarrolladora inmobiliaria donde el desarrollador vende el 50% de sus unidades en preventa y obtiene los ingresos proyectados de 3 millones. Sin embargo, los costos de construcción aumentan en un 20% y las ventas caen. Sin un fondo de contingencia, debe de buscar el financiamiento de emergencia y pierde inversionistas. O incluso eh, queda mal con el fideicomiso, con el crédito bancario, crédito puente que le asignaron. Entonces, necesitamos no solamente tener un flujo de fondos en el momento de lo que nosotros vamos, de lo que tenemos en caja en este momento, sino también de una proyección. El flujo de fondos se maneja de dos maneras. Tenemos un flujo de fondos proyectado y un flujo de fondos real, para que yo pueda tener esas medidas de contingencia de qué acciones se deben de tomar y llevar a cabo para que no me pasen este tipo de situaciones. Ok, yo no tengo el control, por ejemplo, de una pandemia de que se viene y me va a afectar directamente a las ventas. Sin embargo, si yo tengo una proyección donde tengo medidas de contingencia, pues puedo tener un flujo de fondos donde tenemos diferentes escenarios de ingresos, de egresos, de proyecciones, de flujo de fondos contra mi realidad, lo que yo espero contra la realidad del proyecto. Entonces, lo que necesitamos aquí es que ustedes comprendan que un flujo de fondos bien gestionado lo que va a hacer es que va a prevenir que el dinero de un proyecto se use para otro, asegurando liquidez en cada etapa del proyecto, y adicionalmente que un flujo de fondos bien proyectado, son dos cosas muy diferentes, va a prevenir que tengamos diferentes escenarios y medidas de contingencia en los proyectos también. ¿Cuáles son los desafíos principales? Tenemos el que no se prevén cuáles son los ciclos de cobro y de pago. Aquí tenemos un problema generalmente con los constructores y desarrolladores, donde no se tiene claridad de qué es lo que tengo que pagar a futuro, ni tengo claridad de qué es lo que voy a cobrar a futuro. Cobrar en las constructoras del lado de las estimaciones, que tengo que estar produciendo de manera mínima en las siguientes semanas para poder cobrar mis estimaciones, y del lado de ventas en las desarrolladoras inmobiliarias, cuántas casas tengo que vender, por ejemplo, en este mes para tener un punto de equilibrio y tener un flujo de fondos bastante sano. Por ejemplo, en este slide les puse diferentes puntos de vista. Aquí, por ejemplo, dicen, muchos clientes pagan de 60 o 90 días, pero los proveedores y contratistas exigen pagos mensuales. O los subcontratistas cobran de manera semanal y los proveedores cobran contra entrega, o si hay planes de pago en algunos, si tenemos crédito en algunos, pues eso nos van a cobrar mensualmente. Pero la realidad es que no estamos amarrando, no coincide este número de acá contra los pagos que yo tengo que estar haciendo. Entonces ahí tenemos una discrepancia financiera donde tenemos que ver de dónde vamos a alimentar económicamente el proyecto para que podamos eh, solventar esas deudas que tiene el proyecto. Por ejemplo, aquí dice, un contratista eléctrico debía recibir 500,000 pesos en 90 días, pero debía pagar 200,000 pesos en nómina cada mes. Sin financiamiento se quedó sin capital operativo.
La solución es tener una visualización en tiempo real de las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar a la fecha de corte, por centro de costo o por proyecto. Cuando no se usa un sistema adecuado en la industria de la construcción, tiende a pasar esta información. Trabajo a ciegas. Y lo que genera esto es que haya este tipo de errores donde me agarran con los dedos tras la puerta porque no tengo con qué pagar. Entonces, imagínense el problema de esta gente de no poder pagar nóminas porque se quedaron sin ingresos. Entonces, si yo tengo un ERP especializado, AppControl ERP, que es especializado para la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario, me va a ayudar a mí a tener una claridad por lo menos a 12 meses de cuál es el destino del proyecto financieramente con respecto a las deudas que tiene el proyecto, con respecto a los costos que tiene, con respecto a los ingresos que va a tener o proyecta tener, ya sea a través de las estimaciones o de las ventas que se vayan a generar, si eres constructora o desarrollador inmobiliario o ambos. Entonces, esta visualización en tiempo real no se genera con magia, o sea, esto no es vamos a sustituir el Excel y lo que nos va a dar es este tipo de reportes donde nosotros vamos a ver en tiempo real cuáles son el dinero que esperamos recibir, el dinero que esperamos sacar también y el dinero que tenemos realmente con el que disponemos en este momento. ¿A quién le debemos? ¿Cuánto le debemos? ¿Cuándo le debemos de pagar? ¿Qué nóminas, qué gastos se acercan? ¿Qué etapas del proyecto se acercan? Para poder yo incluso tener no solamente lo que se va a pagar en 1 o 2 semanas, sino que yo tenga visualizado que en mes y medio yo voy a estar en la etapa de la estructura y que necesito conseguir tanta plata para poder pagar esta parte o estos materiales de estructura o esta mano de obra, perdón, estos subcontratos de estructura. Entonces, por eso es importante tener un sistema adecuado a lo que necesita la industria de la construcción para que nos dé este tipo de reportes y que vaya más allá de simples números, sino también de estos ingresos proyectados, por qué razón te vienen, de estos ingresos proyectados, a qué se deben, qué es lo que voy a estar pagando en las siguientes semanas o meses. ¿Qué espera el proyecto generar para que yo pueda estar haciendo este tipo de gastos? Otro desafío que nosotros encontramos es que no se identifican o no se planifican los costos ocultos. Acá los gastos inesperados, lo que son cambios en el diseño, retrasos, me dejó tirado el contratista, no me llegó el material, etcétera. Todo eso afecta definitivamente el flujo de caja. Entonces, estos gastos inesperados lo que va a hacer es que va a pegarle directamente al dinero con el que contamos en este momento y necesitamos incluir un fondo de contingencia del presupuesto para poder nosotros ajustar estos costos ocultos y también tenerlos bien identificados, porque si son recurrentes, pues ya no son tan ocultos. Adicionalmente, se recomienda pues tener una comunicación adecuada, una comunicación integrada entre todos los diferentes departamentos de la empresa, constructora o desarrolladora inmobiliaria. Si yo tengo islas dentro de mi empresa, por acá está presupuestos, por acá está obra, por acá está administración, finanzas y contabilidad y ventas por otro lado, entonces todo eso está desconectado y va a afectar directamente a cada una de las áreas en sus departamentos y va a afectar también económicamente a la rentabilidad del proyecto. ¿Por qué? Porque si no tenemos comunicación entre estas diferentes áreas, por ejemplo, no tenemos la comunicación entre la ejecución de la obra contra finanzas, no lo tenemos integrado, entonces obra posiblemente vaya a estarse retrasando continuamente porque no tiene los recursos o los fondos suficientes para poder avanzar y pagarle a sus proveedores y avanzar en la obra y generar producción. Y por otro lado, si obra está desconectado con finanzas, no le va a estar reportando cómo vamos avanzando y a quién se le debe.
o a quién se le debe de pagar. Entonces ahí tenemos una situación de falta de comunicación, una falta de integración que nos está generando costos ocultos adicionalmente que pues eso afecta directamente al tema de flujo de fondo de cajas. A mí me pasó con un cliente en Querétaro que ellos trabajaban por eso, ellos son un contratista de cimentaciones profundas, y ellos nos decían, tenemos costos ocultos debido a la falta de cobranza en estimaciones. Como el cliente se retrasa, los otros contratistas se retrasan en su cronograma, nosotros tenemos que esperarlos. Hasta ahí todo normal, realmente no veo nada fuera de lo común. Sin embargo, yo tengo costos ocultos que se están generando por los indirectos que yo tengo en la obra. Como yo tengo equipo que está esperando ahí ser trabajado, yo tengo mano de obra que está esperando con los brazos cerrados ahí esperando que le asignen el trabajo o le den la oportunidad para trabajar, pues eso me está costando dinero a mí. Entonces, el tiempo que yo tenía de entrega de 2 semanas o de un mes o de 2 meses, se alargó a 3 meses posiblemente. Pero ese mes adicional yo no lo cobré porque lo desconocía, porque me estaba generando costos indirectos. Mis indirectos seguían funcionando, seguían generándome costos. Entonces, ¿qué, qué tenía que hacer yo para darme cuenta de esto? Y podérselo adjudicar al cliente o adjudicármelo a mí o negociar. Entonces, estos costos ocultos pueden ser terriblemente caros, terriblemente costosos para el proyecto, así que tengan mucho cuidado con ellos porque puede estar afectando directamente el flujo de caja. También no cobraban a tiempo las estimaciones. Ellos producían, avanzaban en la obra, mandaban la estimación, pero estaban llenísimos de estimaciones por cobrar y entre tantas estimaciones que se habían generado ya no sabían qué tenían que cobrar. Entonces sus ingresos esperados acá, esta parte, esta parte de los ingresos proyectados, pues no lo tenían ellos en tiempo real, entonces se perdían entre lo que tenían que haberle cobrado a su cliente. Entonces estaban dejando de ganar dinero. Eso es un costo de oportunidad muy cotidiano que se da en la industria de la construcción. Así como también en el desarrollo inmobiliario he visto que las desarrolladoras inmobiliarias tienen un desastre total en las cuentas por cobrar de sus desarrollos. Como tienen 4 o 5 desarrollos en simultáneo, tienen a una sola persona o 2 personas de cobranza donde llevan los contratos, todo lo llevan en Excel, tienen cálculos de intereses, su cartera va retrasada. Entonces es un desastre cobrar. Imagínense, si las estimaciones son difíciles de cobrar, imagínense ahora el tema de desarrollo inmobiliario que cobras sobre ingresos por mensuales. Muchas veces les das crédito. Entonces, tenemos una cartera vencida ahí que nos está generando costos ocultos. Vuelvo al tema de los costos ocultos debido a una mala gestión de cómo estoy trabajando. Finalmente tenemos el desafío de no contar con un crédito puente. Realmente este es un tema más interno, ya es un tema más de cómo manejen ustedes cómo quieren manejar ustedes sus proyectos, sus finanzas. Yo recomiendo definitivamente contar con créditos puentes, sobre todo si son desarrolladoras inmobiliarias, ya que dependen, hay muchos créditos que son viables para este tipo de empresas. Sin embargo, ¿saben por qué ustedes no intentan generar la solicitud de un crédito puente? Porque como todo lo tienen en Excel, como todo lo tienen de manera desordenada, para el crédito puente hay que estar presentando información muy contundente, muy ordenada, muy controlada, y además pones la ejecución del proyecto como aval de este crédito, entonces tienes que ser muy certero con los tiempos y con la entrega de ese proyecto. Entonces, el manejo del crédito puente es fantástico siempre y cuando se cuenten con las herramientas para poder presentarte ante una entidad financiera para solicitar el crédito puente.
Les voy a poner un ejemplo. El desarrollador vendió el 50% de las unidades en preventa, pero las ventas se ralentizaron y no se pudo completar la construcción. Esto pasa muy, muy seguido. El, la preventa muchas veces no es suficiente. Entonces, durante la mitad de la ejecución del proyecto me quedo sin recursos y entonces tengo que pedir un extra a mis inversionistas o a mis socios y entonces eso dificulta mucho la ejecución del proyecto. Además de que me genera costos ocultos también el detener el proyecto por esa falta de dinero. Si yo tengo un crédito puente, eso lo que va a asegurar es que me vayan generando dinero, me vayan generando recursos conforme yo voy avanzando en la obra. Entonces, eh, y también sobre las ventas que vaya teniendo. Eso genera que los proyectos sean mucho más seguros y más, sobre todo en el caso de desarrollo inmobiliario, si tienes un abanico de opciones donde tienes socios inversionistas, ya sea de capital o de terreno o de maquinaria o de diferentes tipos de rubros. Y adicionalmente lo combinas esto con el crédito puente y las ventas del desarrollo, esto me va a generar a mí una triada súper poderosa para que asegure un no detenimiento del proyecto. Ahora vamos a estar trabajando en la importancia de analizar los escenarios financieros. Yo les había dicho al principio de la clase de que nosotros veamos siempre cuáles son nuestros posibles escenarios que tenemos, cuáles son los escenarios catastróficos donde nos pueden llegar los ingresos, donde vendemos menos, donde nos ingresa menos dinero, donde tenemos una crisis económica. Entonces, siempre recomendamos tener al menos tres escenarios clave. Entonces, para antes de tomar cualquier decisión financiera, en la parte de la gestión de los costos y en la gestión de post-contrato, mejor dicho, vamos a tener siempre tres escenarios. Vamos a comenzar con lo bueno, el escenario optimista, donde tenemos ventas por encima del 70% en preventa, nos va fantástico en la preventa. Tenemos costos de obra dentro del presupuesto debido a que utilizo al control ERP. Tenemos flujos de efectivo alineados sin necesidad de un financiamiento adicional. Este es el cielo. Este es el cielo de cualquier constructor o desarrollador. Vamos a ver cómo se ve este escenario optimista. Tenemos que en enero, febrero y marzo yo tengo ingresos y gastos, ingresos por preventa, gastos por construcción y tenemos un saldo acumulado mayor. Vamos a ver acá, perdón. Tenemos un saldo acumulado que es bastante solvente, digamos, el proyecto es bastante solvente, donde yo cuento con un flujo de caja bastante alineado y con bastante margen para poder construir. Este es el best case scenario, el mejor escenario dentro de mis finanzas. Vamos a ver el escenario realista. Las ventas están por encima del 70% en preventa. Los costos de obra siguen dentro del presupuesto. Aquí creo que hay algo mal. Ok, entonces en el escenario realista tenemos ventas por encima del 40%, costos de obra con desviaciones de hasta un 10% y se requiere un financiamiento parcial para completar la obra. Vamos a ver cómo se ve esto. Acá tenemos una tablita donde nos dice cuáles son nuestros escenarios realistas en ingresos, en gastos de construcción y cuál es nuestro saldo acumulado. Como ven, disminuye importantemente cómo es que vamos a estar teniendo nuestra solvencia en cada uno de estos meses. Sin embargo, creo que este es el más adecuado, ¿no? Cuando yo llego a las empresas, a mí me gusta, ellos me dicen más bien,
háblame mejor del escenario pesimista, porque es nuestra realidad actual y hasta el momento en que nosotros corrijamos nuestras acciones, vamos a mejorar, vamos a poder ver el escenario realista y el optimista. Necesitamos ver el escenario pesimista con, digamos, con ciertas reservas, debido a que, pues, esto nos va a dar a nosotros un panorama de qué es lo peor que puede pasar y si yo puedo aguantar esos golpes. Entonces acá tenemos que son ventas menores al 30% en preventa, costos aumentan en más de un 20%, se requiere financiamiento adicional y ajustes en el cronograma de obra. Entonces, además de todo, me retraso, le estoy pegando directamente a la rentabilidad del proyecto, porque este costo del más del 20% pues ya me consumió posiblemente parte de mi rentabilidad. Y voy a tener que ponerle dinero al proyecto porque no voy a poder aguantar yo o sostener el que nada más haya vendido menos del 30% en preventa. Así se ve nuestro escenario pesimista y hay que tomar en cuenta pues los tres escenarios siempre. Si yo voy a tener estas medidas de contingencia, lo mejor es estar informados y lo mejor es ver cuáles son los diferentes panoramas que yo puedo tener. Es importante saber que cada proyecto debe tener una planificación de flujo de fondos sumamente detallada, no simplemente asumir que los pagos de los clientes van a llegar puntualmente, que las ventas van a ser 100% exitosas, que todo va a ser perfecto, bueno, que no voy a tener costos ocultos, que voy a tener un financiamiento que es flexible y que voy a tener reservas de emergencia. No, realmente no se queda nada más ahí, sino que también hay que tomar en cuenta de con qué herramientas voy a trabajar y con qué herramientas voy a estar previsualizando esta información. Porque tener un flujo de fondos bien gestionado no solamente nos va a ahorrar tener problemas financieros, sino que también la empresa va a crecer de manera sostenible. Como les dije, la empresa que me dijo, sabes que Catherine, háblame nada más del escenario pesimista, es porque ellos están ya en una realidad donde están absorbiendo demasiados sobrecostos, que la ganancia es mínima, el crecimiento es mínimo, sin embargo, pues ya están en un punto de quiebre donde o tomo acción o me dedico a otra cosa. Entonces yo lo que los invito es que no lleguen a este nivel, sino de que comiencen a gestionar este tipo de reportes para poder identificar cuál es la viabilidad de este proyecto, así cuál es el destino, cuáles son las proyecciones que se tienen y que podamos tener un crecimiento, después de las correcciones, un crecimiento de manera sostenible. Si la empresa, su empresa, mejor dicho, está teniendo proyectos que se detienen por falta de liquidez, vas a tener que revisar el flujo de fondos de caja y vas a tener que ajustar las estrategias. La diferencia definitiva entre una obra que es completada y que es exitosa y una con crisis financiera es cómo está gestionando su dinero. Así que te invitamos a actuar hoy mismo, te invitamos a que tengas una cita con nuestro equipo de ventas dentro de AdControl. Nos puedes encontrar en AdControl ERP para que podamos ayudarte con el manejo de tu antigüedad de saldos, tus informes de costos, tus proyecciones financieras y mejorar importantemente la rentabilidad del proyecto, de cada proyecto que tú tengas en tu constructora o desarrolladora inmobiliaria. Nos vemos en la próxima clase.